Bueno, retomando de la última diapositiva del video anterior, vamos a empezar a comparar funciones, recordando que para comparar dos funciones tenemos que tener en cuenta, dos funciones van a ser iguales si los tres elementos que la definen son iguales, es decir, que comparten la ley, el dominio y el codominio. Entonces, recordando que el dominio natural es el conjunto que tiene como elementos a todos los valores de variable independiente donde tenga sentido aplicar la ley, vamos a ver tres ejemplos que se presentan acá en la tabla. Vamos a determinar el dominio natural de estos ejemplos. Fíjense que en el primer renglón tenemos tres funciones. Eh, si analizamos algebraicamente la estructura de la ley, vemos que en los tres casos la ley es la misma. ¿Por qué decimos que la ley es la misma? ¿Cuándo vamos a decir que la ley es la misma? Cuando las operaciones que se ejercen sobre la variable independiente es la misma. Entonces, si en el primer caso tomamos la variable independiente x, la variable dependiente y, ¿qué es lo que estamos operando en la variable independiente? Primero le restamos 0,2, ese valor va al denominador y en el numerador de la fracción va 100. En este caso, en el segundo caso, la variable independiente es u. ¿Y qué hacemos con la variable independiente? Para obtener la imagen, ¿qué hacemos? A la variable independiente le restamos 0,2, va al denominador y el numerador 100. Y la variable dependiente es w. Y en el tercer caso, v corta es la variable independiente, que va a representar el volumen, y P, la variable dependiente, que va a representar la presión. ¿Qué operaciones se ejerce sobre B? Restarle 0,2, ir al denominador y en el numerador 100. O sea, es decir, que en las tres leyes operan las mismas, eh, eh, valga la redundancia, operaciones algebraicas sobre la variable independiente. ¿Qué restricciones vamos a tener? En el primer caso es un cociente. Habíamos dicho que cuando tenemos un cociente el denominador no puede ser 0. ¿Cuándo va a ser 0 el denominador? Cuando x valga 0,2. Por eso la restricción algebraica es que x no sea 0,2, x distinta de 0,2. Restricciones en la variable no hay ninguna, porque en este caso no estamos diciendo que x e y representan alguna magnitud en contexto físico, químico, biológico, médico, económico. Restricciones del modelo tampoco lo hay, porque estamos en una situación abstracta. ¿Qué pasa en el segundo caso? Lo mismo que en el primero. Más allá que las variables las llamemos de diferentes modos, habíamos dicho que cómo llamar a las variables es indistinto. Lo que importa es qué rol ocupan cada una y qué vínculo las atraviesa mutuamente. Entonces, el dominio sigue siendo, según las restricciones algebraicas, 1 puede ser 0,2 y no hay restricciones ni sobre las variables ni el modelo. ¿Qué pasa en la tercera columna? La restricción algebraica es la misma, porque como la ley es la misma, algebraicamente tiene la misma restricción. ¿Qué otras restricciones hay sobre las variables? Porque volumen y presión son magnitudes que no pueden tomar valores negativos ni cero. Por eso ponemos que las restricciones de las variables son mayores que cero. Esas restricciones sobre las variables va a determinar las restricciones del modelo. ¿Por qué? Porque por más que el volumen pueda tomar valores positivos, si tomamos un número, por ejemplo 0,1, que es positivo, y lo reemplazamos en la ley, nos queda 0,1 menos 0,2 menos 0,1. 100 dividido 0,1, algebraicamente sí se puede hacer porque el denominador no es 0, pero el resultado nos daría un número negativo y la presión no puede ser negativa. Entonces, ¿cuáles serían las restricciones del modelo? Como la presión es positiva, necesitamos que toda la imagen sea positiva. Tenemos un cociente. ¿Cuándo un cociente es positivo? Cuando tanto el numerador como el denominador tomen el mismo signo y como el numerador ya es positivo, necesitamos que el denominador también lo sea. Entonces de ahí surgen, al analizar las tres restricciones, surge el dominio natural en cada caso. En el primero, el dominio natural serían los reales excepto el 0,2, lo mismo que en el segundo caso. Y en el tercer caso nos vamos a quedar el dominio con los valores mayores estrictos que 0,2. Es decir, si comparamos dominio, ley y codominio de estas tres situaciones, vemos que las dos primeras comparten tanto dominio como ley como codominio. Por lo tanto, las dos primeras representan la misma función, más allá que las variables independientes y las funciones las llamamos de diferente manera. ¿Qué ocurre en la tercera? La ley es la misma, pero el dominio natural no lo es. El codominio, como es arbitrariamente elegido, lo hacemos coincidir, pero con que uno de los elementos, que sea el dominio, que ya es diferente, podemos decir
que la tercera situación describe una función diferente a las otras. Este sería un ejemplo. Otro ejemplo que es bastante simple es si analizamos el costo de comprar n lápices de precio 4 cada uno, costo unitario, y P el perímetro de alguna figura. Ahora vamos a ver entonces. C, en función de n, C representa el costo de n lápices de costo unitario 4. Pensemos, ¿cuál va a ser el dominio natural de esta función C? Dominio natural. ¿A qué valores de n puede tomar para que tenga sentido aplicar esta ley? Costo de n lápices de costo unitario 4. Bueno, como la ley es 4 por n, porque si ustedes tienen n lápices por 4 el costo unitario, nos da el costo de n lápices. Restricciones algebraicas no las hay, ¿por qué? Cualquier número podemos multiplicarlo por 4. Ahora, ¿qué ocurre? N representa cantidad de lápices. ¿Cuál va a ser su dominio natural? A pesar que no haya restricciones algebraicas en la función, el dominio van a ser valores naturales. ¿Por qué? Uno va a compra 1, 2, 3, 5, pero no menos 10 lápices, ¿sí? O 1,3 lápices. ¿Qué ocurre en el caso del perímetro de un cuadrado del lado L? ¿Cómo hacemos para calcular el perímetro de un cuadrado del lado L? Dado la medida del lado, para calcular el perímetro, ustedes se acordarán que se multiplicaba por 4 esa medida. Es decir, que si se fijan, algebraicamente la ley es la misma que en el caso anterior. Pero en este caso estamos haciendo perímetro de un cuadrado del lado L. ¿Cuánto puede medir el lado de un cuadrado? Puede tomar valores estrictamente positivos, porque estamos hablando de la medida de un número y si fuera 0 dejaría de ser cuadrado. Entonces, a pesar que la ley es la misma, si comparamos el dominio de ambas funciones, vemos que los dominios son diferentes. Es decir, por más que la operación algebraica sea la misma, las funciones no son iguales porque no comparten uno de los elementos que la definen. Para quienes sigan licenciatura en química van a trabajar con este tipo de funciones en matemática 3 de segundo año que se llaman sucesiones, cuando el dominio son los números naturales. Y en licenciatura en biología lo van a trabajar en taller de matemática aplicada, también en segundo año. Siguiendo con el ejemplo con los ejemplos que veníamos trabajando. Lo que es bastante simple de entender es que si las leyes son diferentes, seguro las funciones van a ser diferentes. Pero a veces ocurre que a pesar de que las leyes sean iguales, el conjunto imagen es diferente. Porque por ejemplo, en los casos que estamos analizando recién, del costo de comprar n lápices de precio unitario 4, si el dominio son los naturales y el codominio lo tomamos los reales por elección, pero sin embargo el conjunto imagen no van a ser todos los reales, ¿sí? ¿Qué va a ser el conjunto imagen? Los valores que son reales, pero que van tomando las imágenes de darle distintos valores a n. Entonces, si n vale 1, la imagen es 4, n vale 2, la imagen es 8, y así habrá infinitos elementos. ¿Sí? Este conjunto, tanto el de los naturales como este conjunto de imagen, se llaman conjuntos discretos. No barren todos los valores que hay en el medio, entre 4 y 8, sino que es 4, 8, 12, 16. Los valores en el medio no pertenecen al conjunto. ¿Qué pasa con la función perímetro? El dominio habíamos dicho que eran los reales positivos. El codominio tomamos el más amplio, los reales. Sin embargo, el conjunto imagen es de 0 más infinito. ¿Por qué no es 0? Porque si el lado habíamos dicho que medía estrictamente un valor positivo, podía tomar valor estrictamente positivo, entonces el perímetro también lo es. Por eso es 0 sin incluir. Esta es otra forma de visualizar que las dos funciones no son iguales. No comparten tampoco el conjunto imagen. Comparten la ley, comparten el codominio, pero no comparten el dominio ni el conjunto imagen. ¿Qué pasa si representamos estas funciones a través de la gráfica? En este caso, en el primero de los lápices, fíjense que el dominio habíamos dicho que son los números naturales y el conjunto imagen van a ser
también valores naturales, porque un natural por 4 les da otro natural. Repasando de la primera clase, ¿cómo definíamos el gráfico de una función? Como el conjunto de puntos del plano, ahora fíjense en que el plano coordenado ya no se llama más x, se llama nc. N representa la variable independiente, C las imágenes, ¿sí? Tal es que la ordenada de esos puntos es 4 por n, que esta es la ley de la función. Y n es cualquier elemento del dominio. ¿Qué les parece que será, qué forma será la gráfica en este caso? Bueno, acá ustedes pongan pausa, piensen si pueden debatir, si están en red y pueden debatir con compañeros de ustedes como para ver, hacer un poco más interactiva la clase. Y bueno, se toman su tiempo y le seguimos dando, pasamos al otro caso, se toman su tiempo y después contrastamos los dos casos. En el segundo caso, la función perímetro de un cuadrado del lado L. Va a ser el gráfico de la función P, van a ser los puntos Q de coordenadas LP. L, la abscisa, la primera coordenada, es un número real positivo, ¿sí? P, la imagen de ese valor del dominio, que lo obtenemos haciendo el valor del dominio por 4. ¿Cómo se imagina que será la gráfica de esta función? Ambas tienen la misma ley. ¿Habrá o no diferencia entre sus gráficas? ¿Afectarán algo que en una el conjunto de números del dominio sean solamente los naturales y en el otro los reales positivos? Bueno, piensen, pongan pausa y graficamos. En el primer caso, el dominio, que lo graficamos en el eje horizontal de las abscisas, son números positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Las imágenes también, que sería el cuádruplo de cada uno de esos números. 4, 8, 12, 16, 20. El conjunto imagen son los puntitos amarillos que los marcamos sobre el eje de las ordenadas. Y el gráfico, ¿qué van a hacer? Estos puntos en azul, ¿qué características tienen? Varias características. Cada punto en azul, su abscisa es un valor del dominio y su ordenado un valor del conjunto imagen. Y hay otra propiedad que tienen todos estos puntitos en azules. Vayan pensando qué propiedad tienen todos estos puntos en azules. Mientras vamos al segundo gráfico. Si ya lo pensaron, en el segundo caso, fíjense que el dominio son reales positivos y reales positivos, que no es exactamente igual a este. ¿Cuál es el dominio? Esto que está en violeta. El 0 sin incluir todos los positivos, acá graficamos un tramo. ¿Cuál va a ser el conjunto imagen? Si a un número positivo lo multiplicamos por 4, llegamos a obtener valores positivos. Entonces las imágenes van a ser todos los positivos, desde 0 sin incluir, todo hacia arriba, sigue, continúa de manera indefinida. Y estos puntos que están marcados acá, que son los mismos a propósito que estos, ¿pertenecerán o no al gráfico? Bueno, en realidad sí pertenecen, están puestos a propósito para que contrasten. ¿Qué cosa? Estos son valores especiales para arbitrariamente haber tomado L igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Obviamente que como la ley es la misma, van a coincidir para esos valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 la misma imagen en una ley y en otra. Pero en el segundo caso no nos quedamos solo con esos puntos, nos quedamos con la semirrecta. Azul que arranca en 0, 0 sin incluirlo y pasa por todo el primer cuadrante y continúa. Obviamente que ya habíamos discutido que no podemos graficar la semirrecta completa porque tiene origen pero no tiene extremo, no tiene fin. Entonces, ¿qué hacemos? Graficamos un tramo y acá lo dejamos en la línea sin ningún tipo de señalización en ese punto hasta donde podemos graficar. Eso quiere decir que continúa con la misma tendencia. Bueno, espero que este ejemplito haya salido. En este caso son puntos alineados o puntos contenidos sobre una recta y en esta es la semirrecta. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo para ir repasando entonces las distintas formas de dar la ley de una función. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo nos dicen
La función f, que tiene como dominio el conjunto con elementos 1, 2 y 3, codominio el conjunto de los reales. Habíamos reflexionado la primera clase que si el dominio tiene 3 elementos, a lo sumo, ¿cuántas imágenes podrá haber en el conjunto imagen? Piensen, pongan pausa, pensemos, pero ya sabemos que el codominio es el más grande posible que tomemos, pero el más chico posible es el conjunto imagen. Codominio más chico posible el conjunto imagen. Si hay 3 elementos en el conjunto dominio, a lo sumo, cuanto mucho, puede haber 3 elementos en el conjunto imagen. Entonces, en este ejemplo, supongamos que nos dicen que la ley de asignación de f es a la x le asigno una y que la obtenemos de hacer 2 por x más 3. Esta es la ley de la función f. El dominio es el conjunto que tiene como elementos 1, 2, 3 y codominio, en este ejemplo tomamos todos los reales. Entonces, ¿cómo leemos esto? Se lee y igual a f de x con f de x igual a 2x más 3. Esta es la ley dada algebraicamente. Para cualquier valor de x dentro del dominio, en este caso el dominio es 1, 2 y 3, ¿cómo hallamos la imagen? Para x igual a 1, hacemos f, dentro del paréntesis 1, 2 por 1, 2, más 3, 5. Entonces la imagen de 1 será 5 y completamos una tablita. La imagen de 1, el primer renglón, acuérdense que si la tabla es horizontal, el primer renglón es el dominio y el segundo el conjunto imagen. Para 2, para x igual a 2, 2 por 2, 4, más 3, 7, para x igual a 3, 3 por 2, 6, más 3, 9. Y el conjunto imagen nos queda en el segundo renglón de la tabla. Esta es la otra forma de expresar la ley de una función. Una es por una ecuación, otra por una tabla. ¿Y cómo hacemos para pasar de esta tabla un gráfico cartesiano? Entonces, recordamos, el gráfico de la función hace los pares x y tales que la abscisa es del dominio, la ordenada es la imagen de esa abscisa. Abscisa tenemos 3x, 1, x2 y x3, 3 posibles valores del dominio. Entonces, vamos a tener 3 imágenes y en consecuencia el gráfico de la función va a ser 3 puntos. ¿Qué puntos? 1, 5, 2, 7, 3, 9, que se leen de armar los pares ordenados de esta tabla. En ese caso, los ubicamos, los azules son los elementos del dominio, los verdes, los elementos del conjunto imagen, los negros, la gráfica de la función. En este caso, la gráfica de la función son puntos alineados, ¿sí? Esa ya es la gráfica de la función. Supongamos que mantienen la misma ley, ¿sí? Fíjense qué cambió del caso anterior a este. Que ahora el dominio es el intervalo cerrado 1, 3. Intervalo cerrado 1, 3. ¿Cuántos valores de variable independiente hay en este intervalo? Piensen, la notación de intervalo, ¿sí? Entonces, acá hay infinitos valores de x, ¿sí? El codominio sigue siendo los reales, la ley sigue siendo la misma, igual 2x más 3. Pero ahora esta ley la aplicamos sobre todos los valores del intervalo 1, 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la tabla de valores? ¿Se podrá o no hacer? No se puede. ¿Por qué? Porque hay infinitos valores. A lo sumo, si quisieran hacer algunos, pero no vamos a poder dar la ley de una función cuando tiene infinitos valores. El gráfico sí se puede hacer, ¿sí? El gráfico utilizamos la misma definición que antes, ¿sí? Los pares x y tal que la x pertenece al dominio y la y es imagen de ese valor de x. En este caso, x va a estar en el intervalo 1, 3 cerrado y ¿qué nos va a quedar? En el dominio no solamente estos 3 puntos, sino todos los valores que barren entre 1 y 3. Ahí está el dominio marcado en azul. La gráfica va a ser un segmento de recta. ¿Por qué? Bueno, ya nos habíamos anticipado unas diapositivas del video anterior que si la ecuación era la ecuación de la ley de la función era un polinomio de grado 1, 0, la gráfica iba a ser una recta o un tramo de esa recta. En este caso, ¿por qué es un segmento de recta? Porque el dominio es un intervalo cerrado. El conjunto imagen, entonces, va a ser el intervalo 5, 9, ¿sí? Y que es el que está señalizado en verde, y en la gráfica de la función va a ser este segmento en negro. Este segmento en negro que
Este segmento en negro que arranca en 1,5 y llega hasta 3,9 es el gráfico de la función. Ese es el segmento. Entonces, para cerrar esta segunda clase, repasamos distintas formas de informar una función. Álgebraicamente nos dan una o más ecuaciones. ¿Por qué decimos informar una función si acá aparentemente estaríamos dando la ley? Porque al tener la ley podemos deducir cuál es el dominio natural, el conjunto más amplio posible de variables a donde le pueda aplicar la ley, y el codominio siempre lo tomamos para no errarle el conjunto de números reales. Numéricamente, si nos dan una tabla de valores, ahí mismo en la tabla leemos dominio y conjunto imagen. Y la tabla misma nos da la ley de asignación. Gráficamente lo que vimos en la primera clase. De la gráfica misma proyectamos sobre el eje de las abscisas y el eje de la ordenada para determinar dominio e imagen respectivamente. Y la gráfica es la ley. La ley viene dada por la propia gráfica al subir y bajar. La lectura gráfica es la última diapositiva de la primera clase, si quieren repasar de ahí. Y verbalmente, bueno, describimos con nuestras palabras en el lenguaje coloquial cómo asociamos cada elemento de un conjunto de partida con un único elemento de conjunto de llegada, como en el caso de grupos sanguíneos que habíamos trabajado en la primera clase, documento nacional de identidad, y bueno, los que se puedan imaginar ustedes o inventar, mientras que verifiquen que a cada elemento del conjunto de partida le asigna un único elemento del conjunto de llegada, estaríamos frente a una función. Si tienen ganas y se animan a inventar y preguntar y proponer en el foro, lo hacen y lo vamos debatiendo ahí. Y si no, también está en las videoconferencias. ¿Cómo podemos visualizar la ley? ¿Cómo podemos visualizar una función? Habíamos dicho en formas de aplicación, cuando ponemos el nombre de la función, dos puntos, el nombre del conjunto dominio, flecha, el nombre del codominio. Diagramas de Venn, los globitos estos que figuran acá, con el elemento genérico del conjunto del dominio y el elemento genérico del conjunto de llegada, la flecha en un sentido, desde donde parte, y la punta de flecha va donde llega la función con el nombre que la hayan elegido, los gráficos cartesianos, ¿sí? El eje horizontal de las abscisas les ponen el nombre de la variable independiente y en el vertical el nombre de la variable independiente que hayan elegido. La gráfica será un conjunto de puntos del plano. Obviamente que este es un esquema, faltaría el origen de coordenadas y la escala respectiva para cada eje. En particular en Matemática 1 vamos a trabajar con sistema cartesiano ortogonal. Les recuerdo que vamos a trabajar con ejes perpendiculares entre sí, pero podrían no serlo. Los diagramas de correspondencia que hoy vimos, perdón, me olvidé de aclarar esto que lo había repasado recién en la diapositiva anterior. Cuando proyectamos la curva sobre el eje de las abscisas, obtenemos de la sombra por aplastamiento el dominio de la función, y cuando proyectamos la curva sobre el eje de las ordenadas obtenemos el conjunto imagen de la función. Bueno, ahora sí, eso lo había dicho antes, el diagrama de correspondencia cuando usamos dos ejes paralelos entre sí, que generalmente se utiliza para describir movimientos en una dimensión. Lo vamos a ver más adelante con función lineal. Si es que alguien ya lo vio, puede asociarlo a ese caso. Por ejemplo, en uno graficamos el tiempo y a medida que va avanzando, lo voy a volver para que se vea porque se apareció medio cortado. Fíjense, en uno de los ejes, el tiempo, la letra T, el eje, siempre recuerden que marcamos el eje, el origen, bueno, se marca la escala, acá como dice 2, 4, la escala queda determinada, la flecha que nos indica hacia dónde crece, el sentido de crecimiento, acá el eje X, que nos va a dar la posición. Ojo con este ejemplo, fíjense que acá la X, si leemos, ¿qué nos dice? Esta forma normalmente se usa para representar desplazamientos, para estudiar la posición de un móvil X en función del tiempo T. Es decir, que acá la variable independiente es el tiempo T y la X es la variable dependiente. Por eso insistimos tanto en que se acostumbre no a hablar de X e Y, sino a hablar de variable dependiente e independiente, porque le pueden asignar la letra que quieran. Entonces, fíjense que acá el dominio está acá abajo en el eje tiempo.
que arranca en 0 y para tiempo igual a 0, con esta flechita, ¿qué imagen le corresponde al 0? Quiere decir que esta bicicletita para el tiempo 0 está en posición 0. A medida que transcurre el tiempo, para tiempo igual a 2, la bicicleta llega a x igual a 6, para tiempo igual a 4 llega a x igual a 12, sigue avanzando la bicicleta, bueno, y así van analizando para distintos tiempos a dónde se encuentra. Y es otra forma de representar que hay una relación funcional, ¿sí? Y bueno, y por último habíamos dicho el diagrama de máquina. ¿Está? El diagrama de máquina que lo repasamos desde el comienzo de las diapositivas y con eso terminaríamos por esta clase.